Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Orlando Belli. Bien, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre estrategias de gestión de datos en la nube con AWS. Bueno, quiero comenzar pues también agradeciendo a Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Me gusta acá compartir estos temas. Bien, bueno, acá dejo mis datos. Si tienen alguna duda, consulta que de repente al final, luego del webinar, no se pueda, o les haya quedado una duda ahí en el tintero, ¿no? Bien, entonces, nuevamente, ¿no? Indicarles, este webinar es sobre estrategias de gestión de datos en la nube AWS. Tendremos que hablar un poco de qué cosa es la nube, qué servicios trae, para qué sirve, cómo me voy a beneficiar, ¿no? Hoy en día se dan cuenta que todos están hablando de nube, ¿cierto? Me presento rápidamente. Mi nombre es Orlando Belli, como les indiqué. Actualmente me desempeño como científico de datos y también y ingeniero de datos, ¿no? Hay algunas diferencias que por ahí habría que explicar, ¿no? He desarrollado trabajos en estos lugares, ¿no? Moncosalud, Terpel, Chinalco, Cabo Médico, Peris, Cálida, y en otros lugares. Bueno, básicamente yo me dedico a hacer modelos predictivos en base a variables, predecir un valor, desarrollo aplicaciones de IoT en el sector industrial, o sea, cómo utilizamos la data proveniente de los sensores para analizar los datos, ¿no? La idea siempre es ser una empresa data-driven. Data-driven es que vamos a tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Hacemos un análisis previo antes de tomar decisiones. Mi experiencia básicamente es en los sectores oil and gas, energía también, un poco de minería, y también soy expositor y conferencista en temas de lo que es modelamiento predictivo, inteligencia artificial, justamente en estos sectores. También me dedico a la parte de docencia, ¿no? En la parte de ciencia de datos. También veo temas de instrumentación y control, ¿no? En la unidad de ingeniería de la Universidad Católica en CETAM. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de los servicios de la nube AWS, cuáles son las bases de datos, que es uno de los servicios muy utilizados, cómo así hacemos una migración, conviene hacer una migración completa o ir de repente por partes, empezar por algo híbrido, ¿no? Entre local y nube, hablar un poquito de las estrategias de gestión de datos y cómo así esto nos ayuda pues a nuestro día a día. Hoy en día gestionar cualquier punto, digamos, cualquier rubro, gestión ahora es gestionar datos. Ya sea que estemos en el área de mantenimiento, ya sea en el área de operaciones, en el área de calidad. Básicamente todas las gestiones hoy en día se basa por gestionar datos. ¿Ok? Entonces, en cualquiera sea el rubro en donde nos encontremos, minero, energía, hidrocarburos, operaciones, mantenimiento, control de calidad, producción, lo que fuera, pues la gestión de datos es un tema transversal a todos estos sectores. ¿Y para qué sirve? Pues el monitoreo y análisis de datos justamente es un punto importante que nos va a ayudar a entender de manera fácil cómo es o cómo podemos interpretar nuestros datos para tomarlo a nuestro favor, ¿no? A tomar decisiones a nuestro favor. Los objetivos de este webinar son proporcionar pues una visión general de las estrategias de gestión de datos en la nube, explicar cómo AWS facilita la gestión eficiente y segura de datos, mostrar casos prácticos, ejemplos de implementación. Vamos a hablar sobre todo un poco sobre los casos prácticos porque posiblemente el tiempo no da para hacer una implementación de una arquitectura, pero eso sí lo vamos a hacer de forma detallada en el curso, ¿no? Vamos a llevar un curso donde vamos a aplicar algunos de los servicios más utilizados en AWS y pues poder empezar a utilizar. ¿Ok? Bien. Entonces, hablar un poco de qué cosa es la nube, ¿no? ¿Por qué se habla de la nube? Bueno, la nube es básicamente un conjunto de recursos informáticos, ¿no? Es como que si tuviéramos una sala de servidores en algún punto, ¿no? En algún punto que de repente a primera instancia
Quizás no sabemos exactamente dónde esté, pero se van a dar cuenta que cuando estemos haciendo algunas configuraciones y creemos nuestra cuenta, podemos saber algunas zonas de disponibilidad y regiones. O sea, podemos saber exactamente dónde está la sala de servidores donde vamos a usar pues, nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, podría estar en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en Asia. Siempre, pues, de preferencia, escoger una zona de disponibilidad, una región que esté cerca a donde estamos creándola, ¿no? Por un tema de latencia. Indicar también que posiblemente no todas las zonas, no todas las regiones tienen los mismos servicios. ¿Ya? Podría haber una zona con 200 servicios, otra con 203, ¿no? Hoy en día la nube tiene más de, bueno, AWS tiene más de 200 servicios y cada año va creándose más, más y más, ¿no? Empezó con 3 o 4 servicios, ¿no? Y hace 15, 16 años y hoy en día pues más de 200, ¿no? Bien, entonces se dan cuenta que va a ser un poco difícil poder gestionar o conocer de todos los 200 servicios, tampoco es que sea necesario, ¿no? Conocer de todos los servicios, porque quizás no es de utilidad, ¿no? Tenemos servicios de, digamos, de machine learning, servicios de computación, servicios de servidores, servicios de imágenes, servicios de machine learning, servicios de ciencia de datos, servicios de, digamos, visualización y monitoreo, servicios de imágenes satelitales. O sea, se dan cuenta, pues, para transformación de datos, para queries, para bases de datos relacionales, ¿no? O sea, hay una gran infinidad de servicios y por eso les digo, no necesariamente esto va a aplicar para todo. Quizás, por ejemplo, servicios de imágenes satelitales en el mundo de operaciones y mantenimiento quizás no sea necesario, ¿verdad? Es muy probable. Entonces, pues, enfocarnos en aquellos servicios que sí podemos utilizar en planta, por ejemplo, el IoT, ¿no? Hay servicios de IoT, IoT Analytics, como administro y obtengo información proveniente de sensores, cómo puedo utilizar, por ejemplo, un PLC como un gateway para acceder a la información de los sensores y poder registrarlas en una base de datos, DynamoDB, por ejemplo, y luego con esa base de datos yo poder acceder a través de SageMaker, un servicio que me permite hacer analíticas con cuadernos de programación en Python para hacer modelos predictivos y así yo poder predecir la probabilidad de falla de un activo en función de la lectura de esos sensores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas cosas que sí necesitamos conocer ciertos servicios que estén relacionados a esta aplicación, pues son necesarios. ¿Ya? Pero no vamos a usar los 200 servicios, ¿no? Es un poco difícil. Bien, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué usar nube para gestionar datos? ¿Por qué no me quedo todavía de la manera tradicional, on-prem, con un servidor, ¿no? Con mi sala de servidores? Bueno, acá hay algunos de los beneficios, podríamos decir, hay más, ¿no? Pero estos son los más importantes. Tenemos lo que se denomina escalabilidad y elasticidad, ¿no? Es un ajuste dinámico según las necesidades del negocio. Muchas veces se requiere mucho tráfico de información, ¿no? Sobre todo si tenemos venta de repente algunas, esto va para las empresas de servicios, ¿no? Venta de servicios, productos, activos. Posiblemente en algunas fechas hay mayor predisposición, ¿no? De la compra que en otras fechas. Entonces, el ancho de banda, el tráfico de esa página o de ese producto, de ese sistema, necesita mayor cantidad que en otras. Entonces, por eso se dice que es elástico. Si yo necesito mayor cantidad de ancho de banda, pues automáticamente la nube detecta que hay un gran flujo de, ¿no? Un tráfico de información, por lo tanto me da mayor cantidad de ancho en ese momento. Y cuando hay menos, pues se reduce el ancho. Se le denomina nube como servicio porque uno paga por lo que consumes, ¿no? O sea, si consumes poco ancho, pues vas a pagar poco. En el momento que empiezas a tener más ancho de banda, vas a consumir más. ¿Ok? Por eso se le denomina servicio. ¿Ok? Tenemos costo-efectividad, es un modelo de pago por uso, por lo que les acabo de comentar.
no hay esto de iniciales. En algunos casos, según contrato, pues se puede revisar algunos casos puntuales, ¿ya? Eh, pero vale la pena porque pues ya nos olvidamos de la infraestructura del hardware, por ejemplo, ¿no? Si tú tuvieras una sala de servidores, te tienes que preocupar por el mantenimiento de tus servidores, por una infraestructura, por el aire acondicionado, por el backup, si se va la energía, tener UPS, o de repente un sistema de contingencia que además de los UPS amerite tener, por ejemplo, un grupo electrógeno. Entonces, todo eso que son, digamos, facilities, porque no es nuestro core de negocio, eso ya lo deslindamos, ¿no? Eso iría como que responsabilidad para la nube. Hay un cuadro de responsabilidad hasta cuánto es el cliente y dónde empieza la nube dependiendo de lo que cojamos ya. No voy a detallar eso ahora, pero depende, tenemos pues ahí sistemas de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, software como servicio, depende en qué sistema estemos, pues las responsabilidades cambian, ¿no? Hay algunos servicios que, que tienen una mayor responsabilidad del cliente y menor AWS y viceversa, ¿no? Pues habría que ver eso a detalle. Eh, Tenemos seguridad y cumplimiento, pues trabajar en nube es una de las formas más seguras de trabajar hoy en día. Muchos se preocupan de si su información va a ser vulnerable porque ya no la vas a tener localmente en tu sala de servidores. La nube, pues, es uno de los servicios que ofrecen una gran seguridad. Hay muchas credenciales para poder verificar el usuario. Cada vez que hacemos un nuevo servicio, una nueva arquitectura, nos pide lo que son roles, lo que son usuarios, lo que son políticas, que justamente todo esto está ligado a lo que es la seguridad. ¿Ok? Tiene un ecosistema integrado. Esta es la parte más interesante porque básicamente todo tú puedes integrar, ¿no? O sea, todo, tú puedes hacer un sistema completo, un sistema ERP, si quieres, puedes crear como decir, un SAP, ¿no? Utilizando nube, netamente, ¿no? Con la ventaja de que la nube es flexible, es elástica y el SAP no es tan flexible ni tan elástico, ¿no? Yo les puedo contar algunas anécdotas que quiero hacer algunas modificaciones y hacer modificaciones en el SAP es una tortura en realidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos nuestro servicio o nuestro ERP o CRM directamente desarrollado en nube, pues es muy práctico y flexible, ¿no? Bien, la implementación de la nube, pues acá podemos ver, depende todo en el negocio que queramos, ¿no? O en el que estemos, ¿no? Tenemos, como les dije, aplicaciones de Machine Learning, tenemos aplicaciones de bases de datos, aplicaciones de seguridad, de almacenamiento, de máquinas virtuales, ¿no? Y todo esto tiene nombre, ¿no? O sea, cada servicio, AWS le pone nombre. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería el SageMaker. Acá tenemos el S3, acá tenemos el DynamoDB, Aurora, SQL, networking, las VPC, contenedores como el Docker, como los Kubernetes, computación, tenemos los EBS, Elastic Block Container, las Virtual Machine, tenemos EC2, servidores, entonces, pues, y hay más, ¿no? Entonces, es una serie de recursos, poder de procesamiento, poder de almacenamiento, que es superior a lo que normalmente nosotros tenemos en una máquina local. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poco de servicio de almacenamiento, ¿no? O sea, el servicio como tal es como un bloque, ¿no? O sea, a veces si tú quieres entender cómo funciona un servicio como tal, podría ser un poco abstracto. La idea es mejor entender algo como estructura, como una arquitectura. Una arquitectura es un conjunto de servicios, ¿no? Es como que te pusieras a estudiar un ladrillo. Entonces, difícilmente, si no te imaginas para qué es un ladrillo, obviamente para edificar un edificio, ¿no? O una arquitectura, una casa, un hospital, un estadio, el ladrillo en sí como que no tiene, para ti va a ser simplemente pues una figura sólida, ¿no? Plana, que tiene pues 6 lados y nada más. Pero si tú le das una forma o haces un plan, una estructura y ya sabes para qué vas a usar, pues, tiene más sentido. Igual son los servicios de AWS, ¿no? Si tú estudias de manera independiente, pues el servicio S3,
o un Lambda solito, o un Amazon API Gateway de manera individual, es un poco abstracto, no se entiende, me ha pasado. ¿Ya? Pero cuando tú ves, esto se ensambla, son como piezas como los Legos, ¿no? Los Legos cuando están de manera independiente son solo como que piezas desordenadas. ¿En dónde empieza el orden? Cuando tú armas un carro, cuando armas una casa, cuando armas un bote, cuando armas un barco, cuando armas una nave. Entonces, ahí empieza a tener sentido, ¿no? Entonces, las arquitecturas son los que le dan sentido a los servicios. Por ejemplo, en este caso, de hecho, cuando hagamos el curso, no es que vamos a usar un servicio de manera independiente, vamos a hacer una arquitectura. Ya, en este caso, la arquitectura necesita dónde almacenar los datos, el API Gateway necesita dónde jalar información, que están almacenados aquí, una función lambda, por ejemplo, para poder hacer un despliegue de un modelo. Un modelo es un cálculo, un algoritmo que normalmente utilizas en Python. Y Python, se puede usar Python dentro de la nube SageMaker y AWS en este servicio llamado SageMaker. Tú quieres contener o crear tu algoritmo y que no solo se quede ahí, que tú solito lo usas, sino tú quieres que de repente pasar ese algoritmo a producción y que todos los demás que no sepan programar también lo sepan usar. Entonces tú necesitas hacer un proceso de despliegue del modelo, ¿ya? Porque al modelo tú no le vas a dar tu Python a una persona que no sabe programar, le vas a decir, oye, ¿yo qué hago con todo este código? Te va a decir, ¿no? Entonces, simplemente tú necesitarías darle como que, mira, tú vas a poner acá las entradas y presionas clic y te va a dar una predicción. ¿No? O sea, simplemente le das como un formulario, ¿no? Pones cuánto vale un sensor, cuánto vale otro sensor, cuánto vale otro sensor, clic en base a esas lecturas, si tu activo va a fallar o no. ¿Ya? Entonces necesitas un conjunto pues, de servicios, como por ejemplo el API Gateway, que es, digamos, quien se va a comunicar indirectamente con tu modelo gracias a esta función Lambda, ¿no? Lambda también se comunica con tu modelo y se comunica con el API para que tú puedas simplemente, digamos, dar las entradas y mostrar la salida, sin necesidad de mostrar el código entero, ¿no? Esto es para personas, tú lo desarrollas para personas que no saben, ¿no? Es como que Mark Zuckerberg nos haya dado el código de Facebook y nosotros no somos programadores. ¿Y qué hago con el código, no? Nos da un portal bonito para colgar imágenes, ¿no? O el Instagram o el TikTok, ¿no? Nos da una interfase de usuario amigable. Nosotros sabemos subir fotos, sabemos dar clic, sabemos dar me gusta, ya, igual, ¿no? Igual en tu modelo de despliegue, tú no le vas a dar el código de Python de tu red neuronal creada, ¿no? Tú lo que vas a hacer es simplemente empaquetarlo. Una vez que está empaquetado, simplemente le vas a poner una ventanita bonita para que ponga las entradas, le haga clic al botón y automáticamente calcule, por ejemplo, el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, para eso necesitas una arquitectura similar a esta, ¿ok? Luego lo vamos a ver. Tenemos servicio de servidores. ¿Qué son servidores? Pues básicamente son computadoras de gran poder computacional, ¿ya? De gran poder de cómputo que existen, que están de repente en las zonas de disponibilidad que nosotros hayamos colocado, en las regiones que nosotros las hayamos colocado. Tenemos acceso a varias regiones, a varias zonas de disponibilidad eh, y podemos nosotros diseñar y escoger un servidor muy robusto o de repente un servidor no tan robusto, pues depende de las necesidades. La idea es hacer, por ejemplo, una aplicación con Node Red, ¿no? Podemos instalar Node Red en uno de los servidores. Nosotros podemos escoger el sistema operativo del servidor, podemos escoger Windows, Linux, Mac, cualquiera de estos servidores eh, y poder instalar pues alguna de estas aplicaciones API que nos van a servir para poder visualizar, por ejemplo, la lectura de nuestros sensores de manera remota, ¿no? Vamos a hacer una lógica, por ejemplo, donde vamos a instalar Node-RED en un servidor Linux y una vez que tengamos este Greengrass que se comunica con los sensores, va a meter la lectura de los sensores al Node-RED. ¿No? Y en el nodo de red yo puedo hacer un dashboard donde puedes visualizar en tiempo real cuánto vale la temperatura, la presión, el flujo del proceso, ¿no? El AWS IoT Sideways es un aplicativo que se comunica para gestionar, digamos, todos los sensores IoT y nos permite a su vez visualizarlo en un workstation o en una terminal. ¿Ok?
Eh, por ejemplo, en estos servicios de IoT, o perdón, de IoT, que es Internet of Things, básicamente van a ser los sensores, ¿no? Todos los sensores que tenemos en planta, ¿no? Puede ser presión, temperatura, ¿no? Tengo acá sensores de presión, podríamos tener temperatura, flujo, temperatura, velocidad, vibraciones, presiones o temperaturas en otros puntos, ¿no? Porque no es que tengamos un solo valor de temperatura, vamos a tener otro punto de temperatura, otro punto de presión, así, ¿ya? Y todas estas lecturas van a ser posiblemente consolidadas en lo que se denomina un gateway, ¿no? Yo puedo tener aquí un gateway, un PLC podríamos usar como gateway. El gateway es como un concentrador por el cual las señales entran y yo me voy a comunicar con la nube, ¿no? Me voy a comunicar con la nube con este gateway. ¿Ya? Yo podría usar el protocolo MQTT, que es uno de los más utilizados, que es Message Queuing Teleport Transport, ¿ya? O sea, mensajes de cola, de mensajes de telemetría, ¿no? De transporte telemétrico, ¿ya? A distancia. Y una vez que ya tengo la lectura de cada uno de estos sensores o los que tenga, ¿no? Y uso el PLC a través de una IP, ¿no? Porque vamos a tener una IP, esa IP puede ser pública, privada, pero podemos acceder a ella. Y una vez que accedo a la IP del PLC, por ese protocolo podemos tener las lecturas. Se almacenan en la nube. En la nube yo tengo, puedo tener bases de datos como el DynamoDB, ¿no? El Dynamo en DynamoDB y acá tengo el almacenamiento de la lectura de estos. Entonces, una vez que yo tengo datos, yo luego puedo analizar con SageMaker, ¿no? SageMaker es un servicio donde yo puedo hacer mi código en Python, ¿ya? Y este SageMaker, luego yo puedo hacer su despliegue, ¿no? Yo puedo hacer para desplegarlo, yo necesito aquí colocar lo que se denomina un endpoint, o sea, un punto de salida. Ya, con este punto de salida, yo voy a poder comunicar mi modelo para que pueda ser colocado, por ejemplo, en una página web, ¿no? Y esa página web yo pueda verla desde el celular, por ejemplo. Este endpoint yo necesito, por ejemplo, me voy a comunicar con él a través de una función que se llama, por ejemplo, lambda. Una función lambda es como que un código en Python también, pero ya no vamos a hacer un modelo de Machine Learning, sino vamos a hacer un Python eh, que simplemente lea las lecturas, acceda a esta información y las envíe a lo que se llama otro gateway, ¿ya? Pero no es un gateway como este gateway de acá, ¿no? El PLC, que fue un gateway, digamos, para leer estas lecturas y lo mandó acá. Bueno, es parecido, ¿no? También, en este caso, el API gateway es un API REST, tiene que ser un API REST gateway. De hecho, hay un servicio también de AWS, ¿no? Que se comunica, el Lambda envía la información al gateway y en el gateway se puede comunicar con mi web server, ¿no? Entonces, este es un servicio web, el web server, que lo puedo ver desde el celular. Yo acá tengo, por ejemplo, es un formulario, ¿no? Donde puedes poner acá algunas lecturas, ¿no? ¿Cuántos? 5, 6, 7, 8 lecturas de algunos sensores. Presionas un botoncito, clic, y este botoncito recibe las señales del formulario que tú estás leyendo acá, gatilla este lambda lo que hace es manda estas entradas de los sensores al SageMaker, al notebook que yo tengo acá, hace la predicción, ¿no? O sea, una vez que la información va de ida, ¿no? Es en ambos sentidos, ¿no? La información va de sí, regresa, ¿no? Luego regresa y me da acá el resultado. Yo puedo tener acá y me va a decir, ¿no? Ah, por si acaso, para estas lecturas de sensor, temperatura y presión, pues eh, el activo te queda, por ejemplo, por decir, no, te queda todavía 15 días de operación continua, ¿no? Bajo estas lecturas que tú estás colocando. Ah, ok. ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, lo que he explicado que es una pequeña arquitectura. Hemos echado mano de varios servicios, ¿no? En este caso, el IoT Core. El IoT Core se comunica con el PLC, ¿no? A través del MQTT. El MQTT luego almacena la información en un DynamoDB. El DynamoDB, nosotros podemos usar esta información. Ah, y esto, inclusive acá podemos incluir un S3, ¿no?
yo puedo almacenar esta información no solamente en una base de datos, sino también en un bucket de S3. Bueno, tenemos que hablar de qué es un bucket. Eh, un bucket de S3 es como parecido a una carpeta, ¿no? Es como que la misma lógica de una carpeta, no es técnicamente una carpeta, porque una vez que la información está en S3 se transforma a objeto, ¿no? Se le llama objeto y deja de ser un archivo. Entonces S3 es algo así como un Drive, ¿ya? Como un Google Drive, pero no maneja archivos, sino maneja carpetas, perdón, objetos. ¿Ya? Entonces el S3 almacena también, podríamos guardar un backup, ¿no? Un Excel, un TXT de esta base de datos al S3, y el SageMaker podía recoger la información del DynamoDB directamente, o también podía recogerla acá, el S3. Entonces le recoge el S3, SageMaker, y ya está, ¿no? Entonces, interesante cómo ahora sí va teniendo sentido, ¿no? O sea, si yo les explicaba de manera independiente qué cosa es un lambda, qué cosa es una API-REST, ¿no? Era un poco más abstracto, ¿no? Que cuando todo lo pongo como en un pipeline, en un flujo, en una secuencia de lo que ocurre. ¿Ok? Bien, entonces pues se dan cuenta que con los datos, ¿qué podíamos hacer con los datos? ¿No? Según la arquitectura o la estructura que habíamos hecho anteriormente, ¿qué podíamos hacer con los datos? Bueno, podemos monitorearlos en tiempo real, hacer análisis de datos históricos, ¿no? Este monitoreo nosotros podemos hacer un servicio, ¿no? O una aplicación utilizando, ¿no? Yo podría utilizar acá el S2. S2 es una instancia, es un servidor remoto, y podemos usarlo con Node Red. Node Red es un aplicativo que también me permite hacer visualizaciones y monitoreo, ¿no? Podemos monitorearlo. Acá también, en lugar de Node Red, también podría usar el AWS QuickSight, ¿no? QuickSight. El QuickSight pues es también una herramienta de monitoreo. Podemos hacer análisis históricos, podemos hacer analítica, ¿no? Podemos hacer acá modelos predictivos. Entonces, y esto podría ser otra estructura u otra solución, ¿no? Entonces, acá donde se encuentren los datos, ¿no? Los datos crudos de los sensores, hasta analíticas. Analíticas, pues, son modelos que me permiten predecir si el activo va a fallar, no va a fallar, o cuánto tiempo, en todo caso, podría tener todavía hasta el fallo, ¿no? Imagínate que yo tengo activos, ¿no? Un activo que dura hasta este punto, otro activo que dura un poquito más, otro activo que dura un poquito menos, otro que dura por acá. Imagínense que la flecha es la longitud de las horas de operación o los ciclos de operación, ¿no? Entonces, yo teniendo esta estadística que la almaceno, ¿no? Podríamos hacer de repente un modelo Weibull, ¿no? Eh, Estos clásicos, el modelo Weibull, ¿no? Y poder predecir la probabilidad. Y todo esto, modelo Weibull, también se puede hacer en la nube, ¿no? Pero, pues, como que no hay límites, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Hay que entender siempre cuál es el flujo de analytics, ¿no? Cómo va la información, porque hay un orden, ¿no? Entonces, es como que conectar una entrada con una salida, lo que se denomina, ¿no? Cascada. Entonces, tenemos que saber primero cómo reunir los datos. Y acá tenemos servicios como, por ejemplo, el IoT Core. Con el IoT Core, ¿no? Podemos nosotros reunir datos, ¿no? A través de un PLC, como les comenté. ¿Ya? Reúne solamente datos que se requieren almacenar y analizar. Luego tenemos que hacer un procesamiento, ¿ya? Y en el procesamiento posiblemente hay acá lo que se llama transformaciones, ¿ya? Hay servicios también que te permiten hacer transformaciones, como por ejemplo el ETL, transformaciones ETL, que son como el servicio Glue. Hay un servicio AWS Glue que nos permite hacer transformaciones como transpuestas, quitar filas, quitar columnas, hacer limpieza, anular dinamización de columnas, cambiar encabezados, quitar outliers, valores extremos. Entonces, eh, hay que saber solo qué servicio se utiliza para cada caso, ¿no? En almacenamiento, pues, podemos almacenarlo como un objeto o como una base de datos, ¿no? En base de datos podemos tener el DynamoDB, AuroraDB, ¿no?
podemos tener el SQL, todas las opciones, ¿no? En análisis de datos podemos ver de dos tipos, ¿no? Podemos tener análisis, digamos, eh, lo que se denomina descriptivo, que es la parte más fácil, ¿no? La que podemos hacer con Power BI, por ejemplo, y la parte un poco más compleja, que es la parte inferencial, ¿no? La parte inferencial sí se requiere modelamiento, se requiere estadística avanzada, ¿no? Acá solamente estadística descriptiva, estadística básica, y acá estadística más avanzada, ¿no? Obtener una visión más profunda, ¿no? De la salud rendimiento de los activos. Esto de acá es bastante visual, ¿no? Podemos hacerlo con código, podemos hacer con Python también, código. También en SageMaker tenemos scripts de R para los que programan en R o quieren hacer algún aplicativo en R, podemos hacer también en el curso algún desarrollo en R, ¿ya? Eh, Acá podemos usar el QuickSight, que es bastante visual, y el inferencial es, aquí va a ser pues con el SageMaker, ¿no? Vamos a tener que usar Python o R. En la parte de visualización podemos usar el QuickSight, o también podemos hacer nuestra pequeña aplicación con Node-RED, ¿no? Podemos instalar Node-RED en una instancia S2 de Linux, por ejemplo, y podemos hacer tranquilamente una visualización. Aquí, por ejemplo, este es un caso cómo podemos visualizar los datos de temperatura, humedad y otras variables del proceso este es un dashboard de Node-RED, ¿no? Se visualizan esto, se puede hacer, podemos hacer esta aplicación, de hecho la vamos a hacer en el curso, y vamos a usar algunos servicios, ¿no? De hecho vamos a usar EC2 y IoT Core, cómo pues podemos hacer la lectura de los datos. Vamos a tener que hacer simulaciones de estas lecturas y para estas simulaciones podemos usar el mismo Python o podemos usar también el Node-RED. Node-RED es un aplicación para programar sin código, ¿ya? Pero también tiene la parte de codificar en formato Node.js, ¿no? En formato JSON. O sea, cosas sencillas. Nos vamos a apoyar mucho en el ChatGPT. El ChatGPT, la ventaja de usar ChatGPT es que ya no necesitamos saber programar tanto. Simplemente hay que hacerle la pregunta correcta, adecuada al ChatGPT y el ChatGPT pues nos va a devolver una respuesta bastante interesante acorde a lo que nosotros le colocamos. Entonces, si queremos saber el código de cómo hacer un dashboard con Node-RED, cómo instalamos Node-RED dentro de una instancia EC2, AWS, Linux, pues nos va a dar una secuencia de pasos que básicamente es copiar, pegar código, copiar, pegar, copiar, pegar. Es más rápido inclusive que estar haciendo clics en ventanas ahora. ¿Ok? Em, Despliegue de modelos, lo que hablemos un momento, hace un momento, también hay otra forma de hacer despliegue, ¿no? Acá tenemos un servicio llamado el API Gateway, que es el que se comunica con un cliente, una aplicación del cliente. Este cliente de aplicación puede ser un web server, ¿no? Imagínense que este es un celular, ¿no? Este es un web server, ¿no? ¿Ya? Y el web server se comunica con el API, ¿ya? Y fíjense que es direccional, ¿no? O sea, la información va del cliente hacia el gateway. El gateway invoca una función lambda, ¿no? Y el lambda está amarrado a esto de acá, que es un Docker. Un Docker es un contenedor. Un contenedor podría ser algo así parecido a una máquina virtual, ¿ya? Pero tiene menos recursos, ¿no? Una máquina virtual tiene mucho más recursos. En cambio, Docker es como algo que está enlatado, ¿no? Para que funcione dentro de él, ¿no? O sea, si es una aplicación de Python, solamente necesitamos el código de Python, las librerías de Python, la data con la que fue entrenado Python, la data de test y nada más, ¿no? No, ¿ves? Se dan cuenta que no es un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo tiene muchísimas más opciones. Entonces, Docker los contenedores, como Docker, Kubernetes, son algo así como máquinas virtuales de menor complejidad, ¿no? Donde está ahí encapsulado un programa, como por ejemplo el modelo predictivo desarrollado en Python, ¿ok? Entonces, este gateway
invoca una función lambda que está conectada al Python, ¿no? Lambda normalmente aquí vamos a ponerle entradas y salidas nada más, por lo tanto vamos a poner o escribir quiénes son las X o predictores del modelo y quiénes son las Y o la respuesta, ¿no? Entonces, normalmente el X va a venir desde acá. O sea, ¿quién va a dar los X? El cliente va a escribir acá, ¿no? O sea, hay que ponerle acá como que cuadros de texto para que escriba quiénes son las X, o sea, los sensores, los valores. De acá, ¿no? Claro que va a pasar por todo este proceso. Y acá vas a presionar, o cuando presione el botoncito calcular, ¿no? Calcular, el Python va a dar este valor. Este es el valor calculado y ahora tiene que ir de regreso, ¿no? Ahora eso se lo debe devolver al cliente, ¿no? Y al cliente y te va a dar el resultado. Ya sabes que en base a estas entradas tienes algo así como una calculadora, pero de hecho es más complejo, ¿no? El modelo predictivo es muchísimo más complejo que una calculadora. Acá tenemos Elastic File System, otra arquitectura, ¿no? Para de repente, este de acá es el Machine Learning Engineer, ¿no? El que se encarga, ¿no? De ver, acá tenemos, se comunica con el S3, el S3 hace un disparador o una función lambda. Esta función lambda, pues también, este Elastic File System, pues, te permite almacenar todas las transacciones que se le hagan, ¿no? Y se le va a hacer, por ejemplo, se va a almacenar en S3. Ahora, mucho de lo que vamos a ver en el curso es cómo nuestros modelos predictivos los vamos a alojar en Amazon SageMaker. ¿Ya? La idea es que el modelo predictivo no se quede de manera local, ¿no? No lo tengas solamente en tu Colab o lo tengas en tu Python de local en tu computadora y donde eres el único que lo puede hacer o lo puede utilizar, ¿no? La idea es que ese conocimiento o ese programa, esa lógica que tú has desarrollado, esté, digamos, abierto para todos. Claro, pero tú no vas a dar el código, ¿verdad? El código es difícil porque, o sea, las personas, si tú le das esto en código, pues te van a decir, oye, yo no soy programador, ¿no? Y dame algo más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es, este código lo vamos a encapsular, ¿no? Lo vamos a meter así como en un contenedor, como lo que viste hace un momento, en Docker. Y simplemente vamos a desarrollar hasta una aplicación sencillita, ¿no? Donde pues vamos a poner a los clientes pues, unos cuadros para que pongan los valores, un botoncito que diga calcular y nos dé la respuesta en función de estos valores. ¿Ok? Esa es la idea de que no solamente tu modelo se quede de manera local. Entonces, AWS nos permite que se despliegue ese modelo y pueda ser utilizado pues, en beneficio de otras personas, ¿no? Acá tenemos una pequeña arquitectura de base de datos, como DynamoDB, ¿no? Se comunica con una aplicación, ¿no? Un cliente DAS, a través de una memoria, ¿no? Y podemos también, a través de queries, empezar a jalar información, ¿no? De la base de datos. Acá hay una base de datos transaccionales. Todas las aplicaciones, pues todas las transacciones se almacenan acá, pero luego yo puedo obtener segmentos, filtros a través de queries, ¿no? Según información deseada. El monitoreo de datos lo podemos hacer con el Amazon QuickSight, ¿no? Ven que es un poquito más elaborado, de repente, que el Node Red, ¿verdad? Tenemos para hacer múltiples visualizaciones, se parece un poco a lo que se hace en Power BI, ¿no? Esto es un poco más descriptivo, ¿no? Si queremos hacer más modelo inferenciado sería pues un modelo en Python, ¿ya? Que también podemos hacer gráficas, pero bueno, acá están, les estoy mostrando los servicios más utilizados y a cada uno en función de sus requerimientos utilizará uno u otro. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de gráficas, ya que esto es más pensado para Python, ¿no? O sea, difícilmente que tú en un QuickSight veas este tipo de gráficas. Entonces, cada aplicación, cada gráfico tiene una herramienta, ¿no? No es que pueda usar cualquiera, ¿no? Acá podemos hacer nuestro modelo predictivo, hacer gráficas. Esto también son gráficas de Python, no es del QuickSight, porque es un poco más complejo hacer este tipo de modelos. Por ejemplo, esto vamos a necesitar entrar a un notebook de SageMaker, hacer un poquito de código para que nos dé este tipo de gráficas. ¿Ok?
Bueno, y la tecnología de Machine Learning, ciencia de datos, ingeniería de datos ya se encuentra disponible. Acá tenemos, ¿no?, un ejemplo que Contamina ya es una de las empresas que está utilizando este tipo de tecnología para tomar decisiones y mejorar sus procesos. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, de hecho tenemos optimización, eficiencia en todos los procesos. Nos olvidamos de repente facilities, de, digamos, IT, y nos enfocamos en nuestro negocio. La integración tecnológica con 4.0, ¿no? El avance del IoT y la inteligencia artificial, pues están dando soluciones cada vez más precisas y adaptativas, y acuérdense que todo esto está en constante cambio. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es lo que yo les tenía aquí preparado para el día de hoy. Así que, Adolfo, te doy el pase para que cualquier duda, consulta, pues tú puedas también aclararlo. Y si no hay dudas o queda algo en el tintero por ahí, pues he dejado mi número al inicio, ¿no? Para que o lo puedas compartir y dar la solución a posterior. ¿Ok? Entonces, pues, estimados, conmigo estoy aquí, atento. Cualquier cosa, consulta, me la hacen saber a través de audio. ¿Ok? Listo.